Buen día, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Saúl González y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Las Tablas en Panamá. Y quiero que empecemos este mensaje con una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este momento. Gracias por la persona que está viendo este mensaje, Señor. Bendice su vida y redargúyelo, Padre Santo. Y si no conoce a Cristo, que pueda conocerlo por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En el día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hechos y vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 15, versículos del 22 hasta el 35. Y empezamos con los primeros versículos que dicen del 22 y el 23. Dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Recordemos que ¿por qué fue este problema? Habían personas que querían que los gentiles, las personas que no habían conocido las tradiciones judías, querían que fueran judíos, judaizarlos, para poder ser salvos. Querían poner otras reglas que no había dejado Jesucristo, que no había dejado la palabra del Señor, sino que querían poner obstáculos para que las personas vinieran a los pies de Jesucristo. Y esto no era lo que había dejado el Señor. Así que vemos que ellos se reunieron y se pusieron de acuerdo. Primero los ancianos, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia estuvo de acuerdo. La iglesia de Antioquía estuvieron de acuerdo en enviar un grupo, en enviar unas personas a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y para que ellos tomaran una decisión en base al problema que estaba sucediendo. Y vemos a estas personas que eligieron: a Judas, por sobrenombre era Barsabás, y a Silas. Judas, el que por sobrenombre se llamaba Barsabás, él fue uno de los que pusieron para elegir para hacer el reemplazo de Judas Iscariote, el que había negado a Jesucristo, el que había entregado a Jesucristo. Entonces, y Silas, podemos escuchar mucho de Silas con Pablo en tiempo después, pero estos hombres eran hombres entregados al Señor y llenos del Espíritu Santo. Estas personas llegaron a un acuerdo, y esto es importante. Tenían una misma mente, un mismo parecer, y el parecer era que todas las personas pudieran escuchar el Evangelio y pudieran llegar a la salvación, a tener esta salvación. Si usted se pone de acuerdo con una persona o con dos o con tres en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a las cosas que la voluntad del Señor les dirige, el Señor está en medio de ellos. Si usted se pone en oración con unas personas para orar por algo, el Señor va a responder, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, en Mateo 18:20 dice: porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ella. El objetivo de este equipo no era solamente ir y decir un buchinche, sino que ir era, primero, ellos tenían que ir y decir el problema y regresar con una solución. Estas personas estaban llenas del Espíritu Santo. No escogieron a las personas que tenían carro, a los que podían moverse mejor, a los que eran más elocuentes. No, eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo también. Y Pablo y el versículo 24 y 25 dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley, no nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también dan de palabra, os harán saber lo mismo. Eran personas, estos cuatro, que estaban involucrados en llevar el evangelio de la palabra, llevar la palabra de Dios, llevar la vida de Jesucristo a las demás personas. Ellos, más que nadie, sabían lo que estaban pasando y la necesidad de llegar a un acuerdo, la necesidad de llevar este problema y que el Espíritu Santo les diera la solución. Ellos habían sufrido por el evangelio y iban a hablar la misma cosa porque tenían un mismo espíritu, tenían un mismo pensar. Pablo y Bernabé estaban ansiosos por seguir proclamando su palabra. Qué fuerte es cuando una persona tiene una convicción y se aferra a esta convicción. Es una persona muy fuerte. A ellos no le importaron los azotes, no le importaron que les mintieran, diciendo que ellos estaban hablando cosas que no eran. No le importó las amenazas, no le importó nada de esto. Le importaba más llevar el evangelio, llevar la verdad del Señor, que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Ahora, en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, pasadlo bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Primero, no había que agregar nada al evangelio. Jesucristo había pagado todo el precio. No había otra cosa que uno pudiera hacer para tener la salvación. No era necesario circuncidarse, porque ya el pacto lo había cumplido Jesucristo. Ahora, lo segundo, ellos tenían que guardar su vida para no estar cayendo en sacrificar, en comer cosas de ídolos, en comer carnes y comidas que estaban sacrificados, que habían sido ofrecidos para los ídolos. Y además, cuando decimos esto, hoy en día muchas veces somos permisivos con las cosas que tenemos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que comemos, con quien nos juntamos y con lo que en los grupos donde opinamos. Porque muchas veces están dirigidos a ofrecérselo a ídolos, a otras personas, a otras cosas, al trabajo, a otras situaciones. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú seas puro, que tú seas santo, que te apartes de estas cosas. No que los trates de alejar, sino que tú no te contamines. Además dice, guardarse de la fornicación. Nadie se escapa de esto. Porque somos humanos y nuestro cuerpo tiene necesidad. Y nuestro cuerpo tiene el pecado dentro. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos transformados, nuestros pensamientos sean transformados y pensemos de otra manera. Guárdese de la fornicación. No solo esto es para hombres, sino también para las mujeres. No solamente es para los jóvenes, sino para los ancianos. Esto no es solo para los que no están sirviendo en la iglesia, en los templos, sino también para los que sirven en el templo. No tome esto a la ligera. No tome esto a la ligera. Es importante que usted se guarde para el Señor. En el versículo 30 y 33 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual
se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Cuando es un mensaje del Señor, esto trae consolación, trae un reposo, trae gozo, trae un acuerdo entre las personas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos estaban dirigidos por el Espíritu Santo. No era una cosa que se habían reunido 3 personas, sino que todos estaban de acuerdo y el mensaje traía gozo y traía paz. ¿Quién mejor para llevar este mensaje? ¿Quién mejor para llevarle y para que las personas estuvieran tranquilas, para que los hermanos de Antioquía estuvieran tranquilos? Que personas que estaban sufriendo por el evangelio, que personas que estaban viviendo del problema que se estaba escuchando. Ellos estaban ahí sufriendo por eso. Querían encontrar una solución. Muchas veces escuchamos de los problemas. Muchas veces escuchamos de algunas cosas que están mal en la iglesia. Pero no queremos formar parte de la solución. No queremos formar parte. A veces escuchamos y lo que hacemos es hablar más de la cuenta. A veces se crean bochinches, pero no se llega a una solución. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Es necesario que cambie su manera de pensar y lo someta sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces Pablo y Bernabé, habían llegado a llevarle el evangelio con Judas y Silas. Ahora el versículo 33 dice así: y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Silas y Judas también eran profetas. ¿Profeta en qué sentido? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza no era una persona que decía el futuro, era una persona que exhortaba, que edificaba y consolaba. El profeta era alguien que traía el mensaje de Dios. No era alguien sobrenatural. Entonces, este era el profeta y ellos eran profetas porque ellos llevaron la palabra de consolación. Ellos llegaron a exhortar y sabían la necesidad y vieron la necesidad y decidieron quedarse en ese lugar para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Y además vemos en el 35, y Pablo y Bernabé continuaron. ¿Qué lo detiene usted, hermano, para continuar? ¿Qué lo detiene usted para continuar? Háblele el evangelio a las personas que están a su alrededor. Y vemos el punto importante. Segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto no es solo para Timoteo. Esto también es para usted, mi hermano. Esto es para que usted escuche la necesidad que tienen las personas de escuchar la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ellos cumplieron esto. Ellos cumplían esto y queremos que usted cumpla. No sea perezoso, hermano. Dice el Mateo 28, 19 y 20, y muchas personas no lo sabemos de memoria, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi hermano, esta es la voluntad de Dios. No que nos ocupemos en cosas triviales, como de qué color vamos a pintar la iglesia.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos podemos reunir? Mis hermanos, la primera iglesia, la iglesia de Antioquía, fue separada, fue correteada, fueron perseguidos. Muchas veces se encerraron en sus casas, pero no pararon de dejar de llevar el evangelio a las personas que no habían escuchado. Era necesario padecer por el evangelio. ¿Qué padece usted? ¿Está padeciendo por el evangelio? Mire lo que el Señor le ha dado. Una salvación tan grande que usted ni yo pudimos hacer nada, sino que es un regalo tan grande y no podemos quedarnos con esto, sino que tenemos que llevarlo a más personas. Dios me los bendiga, hermano.